Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos por delante la corrección del examen de psicometría que habéis tenido hoy por la tarde, día 26 de mayo de 2023. El modelo que voy a estar corrigiendo creo que es el modelo A, pero ya sabes que te sirve para el otro, ¿vale? Digo creo porque no venía anotado, pero me parece que será. Bueno, lo que voy a hacer es ir desarrollando los ejercicios. Algunos ya los tengo ya desarrollados, pero otros me interesa que veas cómo voy haciendo la elección de las fórmulas. En esta asignatura es especialmente importante manejarnos con el formulario. Es un formulario que no es tan amistoso como el de diseños de investigación o como el de introducción al análisis de datos de primero, por eso es necesario que nos ubiquemos. Hay muchas preguntas de teoría, prácticamente la mitad del examen es de teoría, también muchos de ellos podemos ir al formulario a sacar las fórmulas de ahí, ¿vale? A saber cuál es la respuesta acertada. Como digo siempre, son respuestas a mi juicio, las plantillas hasta pasado la segunda semana de exámenes no están. Te puede servir, por lo tanto, la corrección para ganar un poco de tranquilidad y perspectiva de cara a presentarte el resto de exámenes y que te puedas olvidar de esta. Comentar cualquier cosa siempre en los comentarios, las actualizaciones cuando se hagan plantillas o lo que sea, siempre lo hago en el mismo punto del vídeo. Te sirve también para prepararte de cara a la segunda semana o otro año, ¿vale? Si no estamos en 2023 o estamos en septiembre y quieres aprovechar para eso, para practicar. Ya todo dicho, vámonos a ver el examen. Bueno, a ver, aquí tenemos la primera pregunta. Nos dice, para Nullally o Nullally, no sé, en el proceso de medición los números representan, ¿vale? Medir. Medir es asignar números. ¿Asignar números a qué? A propiedades, ¿vale? Vamos a cuantificar propiedades. Bueno, la A dice cantidades, sí, de atributos de los objetos, sí. Atributos puede ser la longitud, el volumen, la altura, el tiempo, esos serían los atributos. El color, vamos a medirlos, correcto. A los objetos, no, a los objetos no, a sus características. A los atributos de los estímulos. Dices, aquí estamos hablando, los objetos son los que le atribuyo yo una cantidad. Por lo tanto, la respuesta 1 marcaríamos la A. Vamos con la 2. Dice, según Fechner, y aquí tenemos un problema, porque esta parte está eliminada del temario, ¿vale? Como está eliminada del temario, directamente ni la vemos. Fuera. Seguimos. 3. Yo creo que lo que harán será darla por buena a todo el mundo, es lo que suelen hacer. Vamos con la 3. Dice, entre las etapas a cubrir para la construcción de un test, las decisiones sobre la población a la que va dirigido se encuadran dentro de la fase, vale, decidir sobre la población. Esto es de lo primerito que hay que hacer, que queremos medir, dónde lo vamos a medir. Entonces lo tenemos aquí, es la C, determinar la finalidad del test, que es el primer paso. Luego tendríamos la A que dice especificar las características del test. Esto es el paso número 2. Y la revisión crítica de los expertos sería el paso número 4. Entonces, la correcta aquí vamos a marcar que es la 3. Yo considero que es la C de casa, ¿vale? Bien, vamos con la 4. Dice, según las recomendaciones a tener en cuenta al redactar los ítems de elección múltiple, es aconsejable, se nos aconsejan varias cosas. La A dice utilizar la opción de respuesta a todas las anteriores como recurso para hacer el ítem más fácil. Todo lo contrario, esto se desaconseja. La B dice asegurarse de que los distractores no son plausibles. Plausibles significa posibles. ¿Los distractores cuáles son? Son las alternativas incorrectas. Estamos hablando de elección múltiple. Normalmente se utiliza elección múltiple, pongamos, para medir los conocimientos, como este examen de aquí. Entonces tenemos una respuesta que es la correcta y las respuestas que son falsas se las llaman distractores. Si tú como distractor pones una opción que es no creíble, cualquiera, tanto quien haya estudiado como quien no haya estudiado, va a eliminarlas porque no son posibles. Entonces, esta frase estaría mal. Los distractores deben de ser posibles. Y la C dice aleatorizar la ubicación de la alternativa correcta. Imagínate que la gente empieza a darse cuenta de que la A siempre es la verdadera. Pues mal iríamos. Por eso considero que la 4 es la C de casa. Vamos con la 5. Dice, el sesgo de aquiescencia, ¿vale? Es decir, aquiescencia, estar en la misma distancia, que ni sí, que ni no. Entonces, el sesgo de aquiescencia ocurre cuando los participantes
Y vale, vamos a ver, tenemos aquí, dice, tienden a proporcionar respuestas extremas o polarizadas, ¿no? Eso es la tendencia a lo extremo, evitando respuestas intermedias o neutrales. No. La B dice, tienden a proporcionar respuestas que se ajustan a las expectativas del investigador o cuando hablamos a lo que se espera, por ejemplo, a la deseabilidad social, lo que yo creo que debería poner, ¿no? Eso no es la aquiescencia. Y la C dice, tienden a responder sistemáticamente que se está de acuerdo o desacuerdo con el enunciado del ítem. Es decir, todo el rato contesto lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hay cierta tendencia, efectivamente. Todas estas preguntas que estamos viendo, estas preguntas que no he dicho, la 1 sería tema 1, la 3 ya nos vamos al tema 2, la 4 también es al tema 2, y la 5, tema 2, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la construcción de los ítems y la información general. Bueno, vamos con la 5. Dice, el sesgo... la 5 la acabamos de ver. Nada, vamos con la 6. Ley del juicio categórico de Thurston, ¿no? Categorías, tenemos el comparativo, tenemos el categórico. Cuando a un sujeto se le presenta un estímulo, se le pide que, dice, muestre su actitud o postura personal ante el mismo. Aquí estamos hablando de jueces, entonces esto no, ¿vale? Esta la descartaríamos. Después tenemos la B, dice, lo compare con los demás, le asigne un valor en función de sus preferencias. Lo compare sería la ley del juicio comparativo. Estamos hablando del categórico, es decir, dentro de una escala que hacemos un baremo, ¿no? Baremamos, ponemos una, como digo yo, la escalera, ¿no? De 0 al valor que se estime, 7 al valor que sea. Tenemos que encajar qué valor le daríamos. Por eso es categoría. ¿Qué categoría le asignarías? No comparar. La C, emita un juicio acerca del grado de atributo que contiene, ¿vale? Si estamos hablando del 0 al 10, ¿qué número, qué categoría le asignarías tú? Correcto. Esta sería la C de casa. Y estamos en el 3. Vamos con la 7. Tenemos la ecuación de Spearman-Brown, que la utilizamos mucho, está basada en la relación entre la longitud del test y el coeficiente de fiabilidad, o se utiliza para averiguar las intercorrelaciones entre los ítems, o bien es un indicador de estabilidad temporal de las puntuaciones. Vamos a ir al formulario que nos va a ayudar. Índice, ecuación de Spearman-Brown. Bien, pues aquí tenemos el formulario. Este sería el tema 3 y nos vamos a ir, si hablamos de la fiabilidad, el tema 3 nada, nos vamos a ir al 4, ¿vale? Nos vamos a ir al 4, todo esto es la parte que no entra a este curso. Bien, estos son los colores que yo asigno a cada tema. El tema 4, aquí tenemos el modelo de Spearman, pero nos está hablando de Spearman-Brown, ¿vale? Así que este no valdría. Seguimos y decimos, a ver, tendremos aquí paralelismo, fiabilidad de las puntuaciones, fiabilidad... El índice de fiabilidad, los diferentes tipos de errores que tenemos, error de estimaciones, sustitución, bien, predicción, factores que afectan a la fiabilidad, que esto lo vamos a utilizar mucho. Y dices, vaya, la longitud del test, ecuación de Spearman-Brown. Y aquí tenemos longitud del test, tenemos el coeficiente de fiabilidad, encaja perfectamente. La otra alternativa nos decía la estabilidad temporal de las puntuaciones. Si seguimos un poco, seguimos aquí dentro del tema 4, cuando hablamos, fíjate, la fiabilidad como equivalencia, esto es cuando tenemos un test y otro test paralelo, ¿vale? El test 1 y el test 2, y estabilidad. Es decir, utilizaríamos el test-retest. Las dos fórmulas son las mismas, lo que pasa que se trabajan desde conceptos diferentes. En este caso, test-retest significa que si yo le paso a una muestra un test y yo se la paso con el tiempo otra vez, se entiende que debe haber estabilidad, que las puntuaciones deben de ser más o menos las mismas. Aquí, como vemos, no tiene nada que ver la ecuación de Spearman-Brown. ¿Sí? Pues por ese motivo sabemos muy bien cuál elegir. Bien, continuamos. Uy, a ver. Tecnologías. Vale, sí, ahora sí. Y... Vale, sí, lo he dicho. Continuamos. Estamos con la 6 ya está. La 7, por lo tanto, la 7 está basada en la relación entre la longitud del test y el coeficiente de fiabilidad. Vamos con la 8. Dice, si el test y el criterio estuvieran libres de errores de medida, el coeficiente de validez sería test y criterio libres de errores de medida, coeficiente de validez.
A ver, cuando me habla de validez y me habla de libre de errores, esto de libre de errores, ¿a qué nos tiene que ir directamente? Tenemos que hablar de la fiabilidad. ¿Vale? Tenemos que hablar directamente de la fiabilidad. Cuando en el mismo enunciado tengas coeficiente y fiabilidad, esto lo tenemos en el tema 7. Entonces, de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a acudir al formulario. Y entonces, en este caso, en el formulario nos vamos al apartado 7. Vale, vamos a ir directamente al 7, que está aquí, ¿vale? Validez y utilidad de las decisiones. Como vemos, vale, todo el tema de selección, esto no nos interesa. Índice de selección, selección, clasificación, factores que influyen en la validez, la variabilidad de la muestra, ¿vale? Continuamos. La fiabilidad, ¿vale? Entonces, aquí es donde vamos a tener, me está diciendo que tanto el test o el criterio están libres de errores, es decir, son perfectos. Esta sería la fórmula general. También se podría sacar de aquí, pero tenemos una que nos la dice directo. Mira, tenemos cuando el test y el criterio tienen fiabilidad perfecta, que nos encontramos que entonces la relación, la correlación entre las verdaderas del test V y las verdaderas del criterio I. ¿Vemos? Pues esta sería la respuesta, ¿eh? La relación entre las verdaderas del test y las verdaderas del criterio. Del criterio. Bien, seguimos. Marcamos entonces, vamos a ver las opciones. Aquí, claro, sería la unidad y es cuando yo creo que en muchos casos nos da la sensación de que es la unidad porque dices libre de error. Cuando es libre de error, la que es unidad es la fiabilidad, no es la validez. ¿Vale? Cuando es libre de error, ahí sí sería la fiabilidad, sería 1, pero me está hablando de la validez. Por eso no sería esta. B, la correlación entre puntuaciones verdaderas del test y las verdaderas del criterio, como lo acabamos de ver tal cual en la fórmula. Así que marcamos la B de Barcelona. Y me dice igual al coeficiente de fiabilidad del test. Puede ser que te haya venido esta a la mente y has dicho, pero hay una que relaciona el coeficiente de validez con el de fiabilidad. Y eso sería si te hablaran del valor máximo que puede tomar. Mira, vamos a aprovechar y lo vamos a ver un momento. En esta misma sección, en el 7, avanzamos un poco más adelante y aquí te dice que el valor máximo del coeficiente de validez, el valor máximo, es como mucho el de índice de fiabilidad, ¿vale? El de índice de fiabilidad. Recuerda que está la raíz cuadrada, pero no me han hablado del valor máximo, ¿eh? Me han hablado en relación a si es libre de errores o no. Eso tiene que dar la pista, ahí está el matiz. Bien, seguimos. Vamos con la 9, que nos dice, cuando se realiza una selección, la razón de eficacia es... Bueno, pues tenemos una selección, razón de eficacia. ¿A dónde nos vamos otra vez? ¿Nos vamos al formulario? Bueno, pues venga, nos vamos al formulario y todo el tema de selección de candidatos sigue estando en el 7. Selección candidatos y vamos al principio, que aquí es donde tenemos la tabla, ¿vale? Aquí es donde está la tabla. Y buscamos la razón de eficacia, que está aquí, razón de eficacia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto significa A de aceptados, ¿vale? Admitidos, han sido admitidos según el test. Todas las personas que hemos seleccionado. Estos son los que hemos seleccionado. Bien. ¿Y esto qué significa? Pues significa que han sido aceptados en el test, efectivamente, y además aceptados en el criterio. Entonces, son las personas que lo han hecho bien, son los seleccionados que lo han hecho bien en el criterio. No tienes por qué saberte esto de memoria. Esto lo tenemos un poquito antes aquí, ¿vale? Aquí es donde tenemos todas las siglas. Entonces, me está diciendo que del total de personas que hemos aceptado del test, me interesan las que han tenido éxito en el criterio. Y eso es lo que vamos a tener que localizar en la frase. Razón de eficacia es proporción de aspirantes que tienen éxito en el test. ¿Que tienen éxito en el test? No, ¿vale? No, aspirantes sería todo el mundo, ¿vale? Sería todo el mundo, sería la N mayúscula. Y arriba tendríamos los que tienen éxito en la selección, es decir, aciertos en el test. No es lo que hemos visto en la división. La B dice proporción de seleccionados, sí, porque han sido seleccionados en el test, por el test que tiene éxito en el criterio. Efectivamente. Efectivamente, B de Barcelona. Y luego la C, proporción de aspirantes, es de nuevo, aspirantes es todo el mundo, seleccionados mediante el criterio. No, ¿vale? Aspirantes es la N mayúscula, es todo el mundo.
Y aquí ya hemos visto que eran solamente los que habían pasado, aceptado, los que habían sido aceptados a través del test. Bien, vamos con la 10. Dice, si se añaden ítems paralelos a un test aumentando su longitud, ya hemos visto que tenemos la ecuación de Spearman-Brown. Y esto lo que hacía era que mejoraba el coeficiente de fiabilidad del test y también puede mejorar el de validez. Porque si nos vamos al de validez, también tenemos la fórmula de Spearman-Brown. Entonces es los dos. ¿Vale? Entonces es los dos. Ya hemos visto en el tema de fiabilidad dónde está la ecuación. Vamos a verla ahora también dónde se encuentra. Y esto se encuentra en el 7 porque es un poco la ampliación de los diferentes factores que afectan a la validez. Entonces lo tenemos, selección, mira, aquí está, factores que influyen en el coeficiente de validez, la variabilidad de la muestra. Luego hemos visto que tiene que ver con la fiabilidad, que si hacemos más perfecto uno que otro y tal. La validez y la longitud, ¿vale? Aquí tenemos, esta sería, ¿vale? Esta sería. Muy bien, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, hemos dicho que la 10 la hace de casa y continuamos con la 11. Dice, cuando existen diferencias en la puntuación media obtenida por un ítem en dos grupos de sujetos distintos, ¿vale? Tengo dos grupos y hay diferencias en la puntuación. Un grupo ha sacado más puntuación que el otro, pero con el mismo nivel de rasgo medido en el test, es decir, tienen el mismo nivel y sin embargo, cada grupo ha sacado puntuaciones diferentes. Esto no debería pasar. Se dice que el ítem presenta funcionamiento diferencial, es decir, funciona de manera diferente y no debería. No debería. También se utilizan herramientas que tienen este mismo nombre. Puede que te aparezcan con las siglas FDI. Funcionamiento diferencial del ítem, ¿vale? Funcionamiento diferencial del ítem. El impacto es cuando realmente los dos grupos tienen diferencias. Entonces, evidentemente, el test les da puntuaciones distintas a cada uno. Impacto es si las diferencias fueran reales, ¿vale? Cuando utilizamos el funcionamiento diferencial, se nos dice si hay diferencias, pero las causas no. El origen de esas causas se dice que son los sesgos y tendríamos que intentar averiguar qué pasa por ahí y solucionarlo. Bien, vamos con la 12. Dice, el procedimiento de Mantel-Hansel, siempre pienso en Hansel y Gretel con este, bueno, pues es un maravilloso ejemplo de funcionamiento diferencial del ítem, la verdad, está muy relacionado. Permite llevar a cabo el análisis del funcionamiento diferencial de los ítems, correctísimo. Es un método de equiparación, ¿no? Recordamos que la equiparación, todo esto lo vemos en el tema 9 al final con las puntuaciones, ¿no? Equiparamos la puntuación que se ha sacado en un test y equiparas con lo que se ha sacado en otro, o en un grupo y lo que se ha sacado en otro, no encajaría aquí. Y se basa en el coeficiente de fiabilidad. Si vemos la fórmula, no se basa en el coeficiente de fiabilidad. Así que, ideal, perfecto. Bueno, si quieres vamos a ver la fórmula. Esto sería en el 8, que tiene que ver con los ítems. Avanzamos un poco más, tenemos dificultad, índices de discriminación, que aquí tenemos un montón, biserial puntual. Seguimos que si discriminación, índice de fiabilidad del ítem, ¿vale? De validez. Bueno, aquí tenemos ya la relación, ítem fiabilidad, análisis de distractores, funcionamiento diferencial del ítem, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y tenemos que es el método de Hantel-Hansel, ¿no? Bien, perfecto. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que lo tenemos en el formulario, ¿te das cuenta? Hay que acudir al formulario, por eso yo también insisto y aquí te lo enseño, ¿vale? Bien, vamos con la 13. Dice, los test referidos al criterio A combinan las puntuaciones del test y la del criterio. Claro, esto es un poco para que igual te dé lugar a pensar que es el coeficiente de validez o algo así. Luego la B dice, solo tienen validez predictiva o relativa al criterio. Y dice, no requieren la utilización de un grupo normativo. Los test referidos a criterio, como estudiamos tanto en el tema 1 como en el tema 3, test referidos a criterio, se establece una puntuación o un criterio y a partir de ahí se mide el rendimiento. Lo ideal es superar ese criterio, ¿no? De esa manera, uno de los objetivos precisamente es ese, es medir el conocimiento que se tiene en algo. Otro tipo diferente de test serían los test referidos a las normas, al grupo normativo. Entonces, como bien dice la opción C, no requiere la utilización de un grupo normativo, ¿vale?
Eso en parte pues tiene su ventaja. Muy bien, y ahora ya tenemos aquí, por lo tanto, tenemos ya los desarrollos. Pues bien, vamos a poner los desarrollos. Bien, estupendo. Vale, pues vamos a ello, vamos con los desarrollos. Y tenemos la pregunta 14, dice, en la construcción de una escala de actitudes y tras la valoración de los ítems por parte de los jueces, nos dice, tenemos el ítem 3 que nos da el percentil 25, que es 5,35, el percentil 50, que sería la mediana, el 6,5, y el percentil 75, que es 8,20. ¿Cuál sería su coeficiente de ambigüedad? Nos están hablando de escala de actitudes. Esto es tema 3. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al formulario para localizar esto en el tema 3. Muy bien, aquí lo tenemos. Entonces, ley del juicio comparativo, y tenemos aquí el nivel de comparaciones binarias. No, recordemos que nos está hablando de coeficiente de ambigüedad. Avanzamos, si tenemos transformación, categórico, nada, seguimos. Coeficiente de ambigüedad, aquí lo tenemos, ¿vale? El coeficiente de ambigüedad nos dice que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Es decir, recordamos que estos son sinónimos, percentil 75 y percentil 25. Retomamos, y aquí lo tenemos, el coeficiente de ambigüedad salía sale 2,85. Cogemos el percentil 75, que es el cuartil 3, que es 8,20, y le restamos el 25, que es 5,35. El dato que nos dan del percentil 50, podemos decir que es un distractor, no lo utilizamos para nada. Entonces, en esta, la respuesta correcta sería la C de casa, ¿vale? Y lo eliminaríamos a este, porque sale más de 2. Entonces es ambiguo y lo eliminaríamos. Vamos con la 15. Bien, en la 15 tenemos, dice, un examen de 5 preguntas, los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, verdadero o falso, se ha administrado a un grupo de 6 alumnos. Bien, entonces tenemos el alumno A, B, C, D, E y F. Los resultados se han recogido en la siguiente escala de entrelazamiento. Bien, la mejor manera es, nos copiamos la escala de entrelazamiento, el 2 que está ejemplificando el ítem. La A representa una persona, ¿vale? Entonces vamos a ir desde aquí, 0 hasta aquí, hasta el infinito y más allá. Es decir, aquí tendríamos las personas, los ítems que ha contestado todo el mundo. Y lo que hacen es como saltarlos, como si fueran vallas. Bien, aquí tenemos el 3, la B, donde hay letras, vamos a dibujarnos ya y ponemos que estos son personas, son sujeto. Esto es otra persona. Después vendría el 1, después la persona C y te dibujas el monigote de persona C. El ítem 5, la D significa persona D. El 4 nos pondríamos el E, que sería también una persona. Y por último, la F, que sería una persona. El truco que utilizo yo es como si fuese una carrera. Están corriendo y van de menos a más. Nos vamos a poner aquí la meta, ¿vale? Esta es la meta. Llegamos aquí al final, donde queremos llegar todo el mundo. Disfrutando el camino todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero bueno, aquí al final es la meta. Bien, ¿quién lo está haciendo mejor? ¿Quién ha llegado más lejos? La persona F y la persona E. Tiene que venir una delante de otra. Por eso parece que la F adelanta, pero en realidad en las dos, si te fijas, los números serían como las vallas, los obstáculos. La persona E y la persona F han superado la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 1, la pregunta 5 y la pregunta 4. Eso es lo que tienes que ver, lo tienes que ver de esa manera, es la mejor forma para entender esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que la persona A únicamente ha acertado la pregunta 2, es decir, ha saltado la valla, ¿vale? Ha saltado la valla 2. La B, ¿qué es lo que ha hecho? Ha saltado la valla 2 y la valla 3, es decir, ha acertado 2. Entonces, en las opciones de respuesta me dicen, oye, la puntuación obtenida de los sujetos. Me dice, el sujeto A tiene un punto, es decir, que habría acertado una. El sujeto A ha acertado una, correcto, tiene un punto. El sujeto B me dice que ha acertado 2. El sujeto B ha acertado 2, sí, la 3 y la 2. El sujeto C ha acertado 3. El sujeto C ha acertado la 1, la 3 y la 2, correcto. El D, aquí el sujeto D me dice que ha acertado 4. Pues vale, 1, 2, 3 y 4, cierto.
Y luego me dice que tanto el E como el F han acertado 5. Es verdad. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ambos dos. Correctísimo. A la primera, la 1, la 15, que digo yo, la 15 sería la A. ¿Entendemos por qué? Dibújate siempre en la carrerita las vallas y ya no se te ninguno de estos. Se te pasa. Vamos con la 16. Bien, con la 16. Esta quiero ir construyendo contigo la tabla, ¿vale? Para que veas una manera de poder ejecutarlo. Vale. Bien, tenemos aquí. Nos dice, en la siguiente matriz de datos, el número de errores del sujeto C, según el modelo de Gatman y el coeficiente de reproductividad de la matriz, son respectivamente. Entonces me está diciendo cuántos errores ha cometido el sujeto C y el coeficiente de reproductividad. El coeficiente de reproductividad lo tenemos también en el tema 3, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Vamos un poco más adelante en el tema 3 del formulario. Vale, que está aquí al final. Y tenemos el escalograma de Gatman. Coeficiente de reproductividad. ¿Qué viene a decirnos? 1 menos, y tengo número de errores detectados, el total de números de errores y el total de respuestas. Es decir, voy a multiplicar, te lo dice el producto, que es una multiplicación, las personas por los ítems. Esta sería la fórmula, ¿vale? Que es lo que yo he hecho. He cogido y tengo la fórmula aquí abajo, ¿vale? A ver, aquí abajo. Bien, pero antes vamos a ver una manera que es como yo lo he hecho. Hay miles de maneras más, pero esta sería una de ellas. Bueno, entonces, para poder localizar los errores, Gatman lo que decía es que si una persona ha acertado, ¿vale? Si aquí tenemos, son 5 ítems. Si una persona ha acertado 5 ítems, bueno, claro, si ha acertado 5 ítems, hay 5, ya está. Pero el tema es que los elementos, los ítems, deben ir aumentando en dificultad. Si los tenemos ordenados de menor dificultad a mayor, una persona que ha acertado 1 debería haber acertado únicamente el elemento 1. Y si ha acertado 2, debería hacer gradual el 1 y el 2. Eso es lo que dice Gatman. Entonces serían las respuestas perfectas. Vamos a comparar la teoría de él con el desempeño, ¿vale? Que han tenido aquí. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer primero es, vamos a ordenar los ítems y ordenar a los sujetos. Es decir, vamos primero a sumar, ¿vale? Por ejemplo, las notas de los sujetos. ¿Cuánto han sacado cada uno? Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a marcar primero las puntuaciones, los aciertos, que es más fácil de ver. Lo ponemos de verde y así no se nos escapa ninguno. ¿Vale? Entonces yo aquí digo, vale, tú has acertado, tú esto, y me lo voy marcando así para que no se me escape ninguno. Lo hacemos con atención y con tiento. Vale, ahora vamos a apuntar. ¿Y qué tenemos? Que el sujeto A ha acertado 1, 2 y 3. Entonces tendría, ¿cuántos puntos? 3. Tendría 3 puntos. Bien, vamos ahora con el B. ¿Cuántos ha acertado? Pues 1, 2 y 3 también. Vale, pues entonces dices 3. Ahora tenemos el C. Ha acertado 1 y ya está. Ha acertado 1 y punto. El D ha acertado 1 y 2. Vale, 2. Y luego tenemos al E, que ha acertado 1, 2, 3 y 4. Muy bien, este es el que mejor se le ha dado, 4. Vale, están los números un poco pegados, pero se entienden bien. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces ahora es, vamos a contar los elementos. Es decir, el elemento 1, ¿cuántos lo han acertado? ¿Cuántos han acertado el elemento 1? 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? 4 personas han acertado el elemento 1. Y el 2, pues 2 personas. Y el 3, 3 personas. Y el 4, 3 personas. Y el 5, 1. Nos va a tocar ordenar, y como digo, por el tema de los elementos, a mí me resulta más fácil primero ordenar los elementos. ¿Cómo hago yo esto? Digo, bueno, a ver, ¿cuál es? Yo lo ordeno de menor a mayor. ¿Cuál ha sido el más fácil? ¿Cuál es el más fácil? El que más lo ha acertado la gente. Entonces, el elemento 1 sería el más fácil, porque lo han acertado 4 sujetos, ¿vale? 4 de 5. Bien, aquí después tanto nos daría el 3 o el 4, luego el 2 y el más difícil sería el elemento 5.
Entonces, yo me creo aquí mi tabla. ¿Y qué me pongo? Digo, bien, elementos, hemos dicho que el elemento 1 es el más fácil porque es el que más gente lo ha acertado, ¿vale? Después voy a poner el elemento 3, el elemento 4, después el elemento 2 por número y por último el elemento 5. ¿Me vas entendiendo, no? El elemento 1 lo ha acertado la mayor parte de la gente, es el más fácil. Después empate, cualquiera de los dos, el 3 o el 4. Luego el 2, que solo lo han acertado 2 personas, y el 5, que solo lo han acertado 1. Bien, y ahora yo, en lugar de crear toda la tabla y luego una segunda, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a poner en orden a quienes han acertado más y menos. De nuevo, puedes haberlo ordenado en el otro sentido. Mientras sea creciente o decreciente, es indiferente. Bien, ¿quién lo ha hecho mejor de los sujetos? Pues el que lo ha hecho mejor es el E, ¿vale? Digo, vale, pues este lo pondré el primero, E. Después, ¿qué tal? Pues tenemos otra vez un empate, A y B, así que yo mantengo el orden, A y B. Después, tiene un 2 el D, y por último tenemos el C de casa, que tiene un acierto, ¿vale? Entonces ya está, ya tenemos aquí. ¿Qué hay que hacer ahora? De nuevo, con atención, cariño y ponerle el foco, hay que decir bien, la persona E, ¿cuánto acertó el ítem 1 o no? Entonces dices, sí, la persona E sí acertó el ítem 1. Y el 3 también, y el 4 también, y el 2 también, y el 5 no. Y efectivamente sumamos y tenemos un total de 4, lo hemos hecho bien. Seguimos. ¿La persona A, el 1 lo acertó? Sí. ¿El 3 lo acertó? No. ¿Vale? El 3 no lo acertó. ¿El 4 lo acertó? Sí. El 2 no. Y el 5 sí. ¿Vale? Entonces hay que ir con cuidado. La A hemos dicho el 1 sí. El 3 no. El 4 sí. Y el 2 no, y el 5 sí, ¿vale? Bien, seguimos con el B. El B sí, el 1 sí lo ha acertado. La 3 también. La 4 ya no. La 2 sí y el 5 no. De hecho, podemos decir, el 5 ya no lo ha acertado más nadie, ¿vale? Solamente lo acertó el A. Entonces te puedo poner aquí un 0 y un 0, ¿sí? Bien, el 1, continuamos con el D. El D, el 1 lo falló y por lo tanto el C lo acertó. Te lo puedes ir construyendo como veas tú. El D tengo aquí que el 3 sí lo ha hecho bien, el 4 también lo ha hecho bien, el 2 no. Y el C por último tengo que el 1 sí lo ha hecho bien, el 2 no. Y el 3 el 3 no, el 4 tampoco. Y dices, Carolina, C solo acertó 1, o sea, es verdad. Vale, teníamos 3 y teníamos 2. Y comprobamos que lo hemos hecho bien, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 1. Bueno, lo siguiente ahora es, vamos a detectar los errores. ¿Cuántos errores tiene cada uno? Porque recordamos que para el coeficiente de reproductividad necesito saber el total de errores. La manera cuál es, vamos a marcar el límite. ¿Esto qué quiere decir? Dices, a ver, si esta persona ha acertado 4, según Gatman, de menor a mayor, la 1 debería haberla acertado, esta también y esta también. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos? Marcaríamos una línea límite. Entonces, cogemos y decimos, bien, tú tendrías que haber hasta aquí. Y ahora nos vamos marcando cada uno. Y decimos, tú hasta aquí, este que es 3 hasta aquí, el otro que es 3 también hasta aquí, este que es 2 debería ser hasta aquí. ¿Sabes qué? Lo voy a poner de verde para no confundirnos con los errores. Mejor vamos a hacerlo así. Es decir, 1, 2, 3, 4 hasta aquí. Este que es 3, 3 hasta aquí. Y tú también eres 3, tú eres 2, es decir, hasta aquí. Y el 1 hasta aquí. Bien. Esto nos mantiene esto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que quede por encima, todo esto debería tener unos. Todo esto debería tener unos.
Y todo lo de abajo debería tener ceros, fallos, ¿vale? Todo esto debería tener ceros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar los que no coinciden y los vamos a tachar y así contamos los errores. Bien, ¿qué tengo? Tengo el primero, todo bien. Ahora, siguiente, ¿qué es lo que no me cuadra? Este debería haber sido un 1 y por lo tanto este debería haber sido un 0. Los errores siempre van a pares. Si te has equivocado aquí, significa que hay en otro sitio donde has acertado o donde has fallado y no deberías. Van a pares cada persona. Bien, la B, el B, este debería ser un 1 y este debería ser un 0. Así que este fuera y este fuera. Después tenemos esto debería ser un 1 y esto debería ser un 0. Fuera y fuera. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Y el C, pues lo ha hecho todo ideal, estupendamente. ¿Cuántos errores tenemos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 errores tengo. Me voy a ir a mi fórmula. Y vamos a poner que 1 menos total de errores, hemos dicho 6. Vale. Ahora, ¿cuántas personas tenemos? 1, 2, 3, 5. 5 personas por 5 ítems. Bien, lo tengo hecho aquí. Esto me salía 0,76. El coeficiente de reproductividad ya lo tenemos, sería 0,76. Pero también me preguntaban por el número de errores que habría cometido la persona C, el sujeto C de casa. Podemos pensar que ha cometido 4 errores, pero no según el modelo de Gatman. Ha acertado una y la que ha acertado es la que es más fácil para todo el mundo. Es decir, no tiene ningún error porque se distribuye el patrón de respuestas, es acorde al ideal. De esta manera elegiríamos la alternativa. La primera parte dice número de errores de sujeto C según el modelo de Gatman. La A me dice 2, no. La B me dice 0 y la C me dice 2. Entonces ya solamente podría ser la B. Y 0,76, que como vemos es el coeficiente de reproductividad. Cierto, cierto, cierto. Seguimos. Vamos con la 17. Bien, la 17. Lo mismo, esta he preferido desarrollarla así aquí contigo para que puedas ver de dónde salen las cosas. Nos dice, hemos aplicado un test compuesto por 20 ítems a una muestra de 25 sujetos. Test, 20 ítems, 25 sujetos, siendo el coeficiente de alfa de Cronbach igual a 0,72. Bien. Y me preguntan, vamos a tener dos preguntas con este enunciado. La 17 dice, ¿es estadísticamente significativo el coeficiente alfa para un nivel de confianza del 95%? Bueno, hemos hecho ejercicios en clase de psicometría de esto, pero el rey del rey o la reina de la reina es la asignatura de diseños de investigación y análisis de datos. Si la has tenido fresca, pues esto te habrá sonado un poco más. Bueno, como siempre, para saber si es significativo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear la hipótesis, es lo primero. Entonces, ¿cómo va a ser la hipótesis? ¿Cuántas muestras tengo? Tengo una muestra. Entonces, lo primero es que tengo una muestra. Y se va a comentar lo siguiente. La hipótesis nula me va a decir que no es significativo. ¿Vale? Me va a decir que no hay relación. ¿Qué quiere decir que no hay relación? Pues que el coeficiente de alfa va a ser 0. No hay. La alternativa, sin embargo, dice que sí, no sabemos si positiva o negativa, pero sí. Entonces se marcaría así. Esto es lo que tenemos que manejar. ¿Por qué es importante marcarlo? Porque estamos hablando de una hipótesis planteada bilateralmente. Lo que viene a significar que este nivel de confianza del 95% va a quedar en el medio. Vamos a tener dos extremos, dos zonas de rechazo. ¿Nos va sonando un poco más? ¿Sí? Bueno, dices, bueno, claro, vale, entonces, ¿esto cómo va a ser? Tenemos que localizar primero cómo coger el alfa de Cronbach y cómo hacer una inferencia con ello. Para eso nos vamos al formulario. Bien, nos vamos al formulario, que esto lo tenemos en el tema 4, porque estamos hablando de fiabilidad. Bien, entonces nos lo vamos a buscar, dices fiabilidad de puntuaciones, errores, errores, factores que afectan la fiabilidad, avanzamos, variabilidad en la muestra, seguimos, fiabilidad como equivalencia a estabilidad, consistencia interna, ¿vale? Fórmula de Rulon, Gatman y Flanagan, métodos basados en la covariación de los ítems, aquí tenemos a nuestro alfa de Cronbach, puede que estemos cerca, seguimos,
Esto es una anotación personal, no deberías poner ninguna tú, ¿eh? Esto es un comentario que esto significa la covarianza media de todos los elementos de un test, importante saberlo para algún ejercicio, pero tú no tienes que escribir nada. Lo que sí puedes hacer es estas cosas que yo subrayo, eso sí lo puedes hacer, ¿vale? Bien, seguimos. Estimador en sesgado. Y aquí, y aquí. Inferencias. Inferencias, vamos a inferir, ¿vale? En base a algo particular, a lo general. Inferencias de un solo valor porque solo tengo una muestra, uno solo. Entonces calculamos el estadístico F de Feld, es decir, tengo que calcular este estadístico con esta fórmula de aquí. Bien, nos vamos a copiar esto y nos vamos a desarrollar el ejercicio. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va esto? Vale, aquí, mejor. Va de la siguiente manera. Si estamos hablando de la F, significa que tenemos la siguiente distribución, ¿vale? La F se distribuye de esta forma, asimétrica. Bien. Vamos a tener unos valores, lo que llamamos valores críticos, que están establecidos por el nivel de confianza. Es decir, yo marco la parte del medio y la parte del medio digo que esto de aquí representa el nivel de confianza del 95%, que por lo tanto me va a dar aquí un valor crítico y me va a dar aquí un valor crítico. ¿Sí? Esto lo podemos calcular. Bien, ¿y qué más? Pues una vez que ya obtengamos nuestro estadístico de contraste, el estadístico lo obtenemos desde la muestra. Esto es lo que se establece de mano. Traerlo para acá. Y esto es el estadístico de contraste, ¿vale? Entonces, el estadístico de contraste lo obtenemos calculando con los datos de mi muestra, para que se vea bien así. Y entonces, ¿de qué va esto? Pues que si el dato que me sale de mi muestra cae dentro, entonces, ¿qué diré? Que no es significativo. Y si cae fuera, bien sea por aquí o bien sea por aquí, digo que sí es significativo. Entonces, ¿qué necesito? Necesito tanto el estadístico como saber cuáles son estos valores críticos. ¿Sí? Vale. Cuando tenemos un nivel de confianza del 95%, como he dicho, nos tenemos que distribuir el valor de alfa en los dos lados. Entonces, este lado de aquí, esto, es como decir 0,05 entre 2. Esto es 0,025. Y esto es importante porque tenemos que ir a por las probabilidades. ¿Vale? Fíjate. Es decir, voy a buscar un valor de F. Vale, voy a buscar un valor de F que deja por debajo la probabilidad de 0,025. Y aquí voy a buscar un valor de F que deja por debajo la probabilidad de 0,975. ¿Por qué sé que es 0,975? Pues porque esto es 0,95 y esto es 0,025. 0,95 y 0,025 nos sale 0,975. Otra manera es que todo esto es 1 y a 1 le quito este pedacito de aquí. ¿Cuánto es este pedacito de aquí? Pues 0,025. Nos vamos acordando un poco más. Bien, ahora nos vamos a ir a la tabla de F, pero en la tabla de F tenemos numerador y denominador. Y se calcula, lo tienes aquí. Es decir, este n-1, ¿vale? Esa n-1 es el primer n-1. Esa n, que tú no tienes por qué saberlo, pero en el formulario te lo pone, ¿vale? Es decir, aquí tenemos grados de libertad. Este es el numerador y el denominador. Tenemos que la n mayúscula es el número de sujetos de la muestra, que son 25, y la n minúscula son los ítems, que ahora no me acuerdo cuántos son, lo vamos a mirar. ¿Se entiende? Entonces, n-1, 25 menos 1 nos va a salir 24. Nos va a salir 24. 24. Los dos tienen los mismos grados de libertad. Y ahora, el siguiente, ¿cuál es? n-1 pequeñita. Esta n-1 hemos dicho que eran los ítems. Los ítems son 20, es decir, 19. Y esto es 19 por
24. Ese es el valor. Aquí es como si hubiese un por en medio, ¿sí? Este hemos visto que es 25 menos 1 y este es 20 menos 1 por 25 menos 1. Que hice el cálculo y me salió que era 456. Bien, 456. 456. Ya tengo que localizar el valor de f para la probabilidad de 0,975 con 24 grados de libertad numerador y 456 denominador. Nos vamos al formulario, señoras y señores, nos vamos para allá y nos vamos al final, al tema de las tablas, ¿vale? Nos vamos al final y nos buscamos la de f. Con paciencia, la test student 4 y ahora que me doy cuenta la tenemos torcida. Bueno, no pasa nada. Aquí giramos un poco el cuello. Mira, en el título, aquí arriba, tenemos la probabilidad. Esta es 0,95. No. Tenemos que encontrar la de 0,975. Pues nos vamos. 0,975. Aquí está. 0,975. ¿Vale? Ya siento que esté girado, pero ahora mismo no se da la vuelta. Bueno, entonces vamos a buscar. Aquí te pone, ¿ves? Te pone N1 numerador, N2 denominador. En este de aquí tenemos el N1 que tenemos que buscar 24. ¿Vale? Entonces tenemos aquí 24. Y era 456. Entonces fíjate, nos vamos a buscar aquí, y vamos a ver que tenemos infinito. ¿Vale? Esto parece un 8, pero porque está puesto así. Es infinito. Entonces es la última de las filas. Bueno, pues nos va a venir bien. Nos viene bien y yo cruzo 24 con el último, es decir, 1,64. ¿Sí? 1,64. Ya sé que este valor de aquí es 1,64. Bien. Podemos calcular el estadístico de contraste y ya nos dice si cae dentro o no, porque normalmente el estadístico de contraste nos va a salir un valor que tira hacia la derecha, pero bueno, también te voy a enseñar cómo calcular el otro valor crítico, ¿eh? De hecho, venga, vamos a hacerlo ahora. Para ver el otro valor crítico, dices, ¿cómo sería? Pues nos tenemos que ir a donde el tema que hemos visto, que es aquí, estamos en el 4 y estábamos en la página... estoy volviendo, ¿vale? Estoy volviendo a los orígenes porque hay una fórmula que necesitamos, que veas que es la recíproca, ¿vale? La propiedad recíproca, que no te maree ahora mismo el pasar de las hojas, espera un momentito, bueno, el pasar de las hojas. Que me lo he pasado, ¿verdad? Sí, me lo he pasado. A ver, Caroline. Aquí. Ah, bueno, jolín, que lo tengo, sí que lo he copiado antes, vale, no me daba cuenta. Bueno, aquí no pone el nombre, ¿vale? Pensad que sí lo ponía. Esta es la propiedad recíproca. ¿Qué pasa? Que si vamos a la tabla de F nos vamos a dar cuenta de que el valor más pequeño que tenemos de probabilidad es 0,90. ¿Y qué pasó cuando yo necesito el de 0,025 como ahora? Pues tenemos que calcularlo de esta manera, ¿vale? Tenemos que calcularlo de esta manera, que yo ya había copiado la fórmula y no me estaba dando cuenta, que es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Me está diciendo, mira, tú quieres calcular esto, es decir, la probabilidad 0,025, bueno, vamos a ponerlo como lo ponen ellos, F, ¿vale? Para que veas aquí. F alfa entre 2, que es este 0,025, ¿vale? R1, R2, es decir, numerador 1, denominador N1, N2. Bien, de aquí el 0,025. Hemos dicho que después es 24 grados de libertad y luego es 456. Pero yo, si me voy a darme cuenta que no lo tengo. Bueno, no pasa nada. Me dicen que esto es igual a qué. Es igual. Dicen, mira, tú vas a buscar el valor de F complementario. Es decir, si este es 0,025, la diferencia hasta 1. 0,975. Vale, y hacemos un intercambio. Intercambiamos estos dos valores. Es decir, vas a buscar 456 para el numerador y 24 para el denominador. Miremos cómo lo dice la formulita. Si te fijas, tenemos alfa entre 2
Y aquí que tenemos 1 menos alfa entre 2, ¿ves? El complementario. Y aquí te dice R1, R2 y aquí te los cambia de orden, ¿lo ves? R2, R1. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ir, aquí hay 1 porque es una división, nos toca ir al formulario de la F, buscar en la misma tabla donde estábamos la 0,975, pero ahora intercambiamos, buscamos 456 y 24. Bien, y lo dicho, nos vamos a ir a las tablas del final y nos buscamos la que tiene que ver con 0,975. Esta está torcida. Aquí. Y hemos dicho que ahora me tengo que ir atrás de todo, me tengo que ir al infinito. Aquí, al infinito. Y ahí cruzarlo con el que sea 24. ¿Vale? Entonces, buscamos 24. Bien, aquí. 24, 24, 24. 24, 24, no me líe yo a la línea, 24, 24, a ver, si no, lo hecho más sería 1,94, ¿vale? Que sí, es lo que yo he hecho antes, vale, perfecto, 1,94, sustituimos, si yo sé que este problema parece como muy largo, si ya has hecho varios te va a salir más fácil, pero por eso quería que viéramos los pasos, ¿vale? Entonces, 1 entre 1,94, hacemos la división y nos sale 0,52. ¿Qué significa este 0,52? Pues este 0,52 significa que los valores críticos son 0,52 y 1,64. Ahora vamos a calcular ya por fin el valor del estadístico de contraste para ver si nos cae dentro o nos cae fuera. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo tenemos y nos está diciendo que el valor del estadístico de contraste F es igual y nos pone 1 menos este valor que te lo dice el formulario. Este es el establecido en la población. ¿Cuál es el de la población? Este, el de la hipótesis, ¿vale? Que es 0. 0. ¿Qué 0 más? Así. Y este de aquí abajo sería, por lo tanto, el estadístico. Así que podemos marcarle a este y ponerle la casita. Y entonces ahí tenemos que es 0,72. O sea, como puedes ver, el cálculo no es complicado, pero es recordar todo esto. Entonces, 1 entre 1 menos 0,72 y el valor del estadístico me sale 3,57, ¿vale? 3,57. ¿Qué estamos viendo? Ese 3,57 que es el estadístico de contraste y que yo me gusta ponerlo de azul. ¿Dónde cae? Pues cae fuera, pero muy fuera. ¿Te fijas que es bastante más grande que el 1,64? Cae fuera. ¿Qué significa? Que cae en la zona de rechazo. Yo al caer aquí o al caer por aquí, lo que hago es que rechazo la hipótesis nula. Es decir, sí es significativo. Venimos a las opciones de respuesta y me dice, sí, porque la pregunta era, ¿es estadísticamente significativo? Sí, hasta ahí bien, porque el valor de F obtenido está dentro del intervalo de 0,51 y 1,94. Vamos a ver, dentro no, porque se queda fuera y el intervalo es 0,52 y 1,64. No, ¿vale? Entonces no coincide. La B dice, sí, bien, porque el valor de F obtenido está fuera del intervalo de 0,52 y 1,64. Perfecto. Y me dice que no es significativo, como que no, sí lo es. Así que nos marcamos que sería la B de Barcelona. Esta, bueno, parece más elaborada explicándolo paso por paso, ¿no? Y la 17, la 18. Vamos con la 18. Bien, lo mismo. En la 18 dice, ¿entre qué valores se encontrará el coeficiente de alfa en la población? A ver, este es un ejercicio que también hacemos en clase y requiere despejar, o sea, mira, la idea es la siguiente, hemos visto que los valores críticos, ¿cuáles son? Los valores críticos se nos han marcado y los hemos calculado, que digo, se nos ha marcado, los hemos calculado y nos sale que es 0,52 y 1,64. ¿Por qué estoy utilizando estos valores? Porque me dan el mismo nivel de confianza, ¿vale? Me dan el mismo nivel de confianza. Entonces, yo sé que estarán entre 0,52 y 1,64.
Esto en cuanto a valor crítico. Me dice, vale, ¿a qué alfa correspondería? ¿Vale? ¿A qué alfa correspondería? Bien, la fórmula, ¿cómo hemos visto que es la fórmula principal? Hemos dicho que es 1 menos el alfa de la población, que es lo que me están pidiendo el alfa en la población. 1 menos alfa y abajo 1 menos mi estadístico, que me lo dan en el enunciado. Y aquí lo mismo, 1 menos alfa y aquí esto. Es decir, yo ahora lo que tengo que hacer es sustituyo, igualo para calcular, para despejar y que me salga el valor de alfa en cada caso. ¿Se entiende? Vamos a coger el primero, vamos a coger este. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que esto, claro, va a ser una proporción que va a quedar por debajo, ¿se entiende? ¿Vale? Entonces, tengo 1 menos alfa entre 1 menos, ¿cuánto me habían dicho que era? 0,72. ¿Vale? 0,72. Esto me lo han dado en el enunciado. Bien, entonces esto, ¿vale? Entiéndase que tiene que ser mayor o igual que 0,52. Que no te abrume lo del mayor o igual. Tú tómatelo como si fuese un igual y ya está, ¿vale? Bien, pues es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a coger y dices, este 1 menos 0,72 sale 0,28, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos que esto sería 0,28, pasa multiplicando, porque está dividiendo a 0,52 y tendríamos que 1 menos alfa, voy a poner igual, ¿vale? Para que no te... Para que veas que es una operación normal. Entonces, 0,52 por 0, esto es, por 0,28 es 0,1456. ¿Has visto? Es decir, simplemente desarrollo esto y multiplico por esto. Bien, ahora, como el valor este de alfa está en negativo y a mí no me gusta, ¿qué hacemos? Lo vamos a pasar positivo por aquí. Y como este está positivo, lo vamos a pasar negativo por allá. Es decir, 1 menos 0,1456 es igual a el valor de alfa. Lo hacemos y esto me sale que es, entonces este primer alfa es 0,85. ¿Vale? ¿Estás viendo? Este sería 1, este se correspondía a este de aquí. A este de aquí. Bien, vámonos con el siguiente. ¿Vale? Que es este de aquí, que lo voy a igualar con este 1,64. ¿Estás viendo el procedimiento? ¿Vemos cómo es? Bien, entonces, 1 menos el alfa que yo necesito de la población y 1 menos el estadístico, el que me han dado en mi muestra, no el estadístico, sino que me han dado en mi muestra, vale, en este caso tiene que ser menor o igual que 1,64. Yo ahora voy a mantenerlo de igual, ¿vale? Pero ya ves que la idea es la misma. Entonces, de nuevo, tengo este 1 menos 0,72, que es 0,28, lo multiplico por 1,64. Y tengo 1 menos alfa es igual a 0,4592. De nuevo, el 1 menos 0,45, porque pasa restando, que bueno, alfa, ¿sí? Entonces, este valor de alfa me sale 0,5408. Sí, 0,5408. Así que este de aquí, corresponde con este de aquí. Entonces tenemos que va de 0,54 más o menos a 0,85. Como es una proporcionalidad, pues 0,54, 0,85, pues la 18 me sale que es la A. ¿Vale? Me sale que es la A. Bien, esto yo creo que igual no todo el mundo se ha acordado de este ejercicio. Seguimos. Vamos con la 19. Dice, las puntuaciones de un test predictor y un criterio presentan un coeficiente de fiabilidad de 0,75 y 0,80 respectivamente. Tengo aquí mi test, tengo aquí mi criterio, me hablan de coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Coeficiente de fiabilidad de uno y coeficiente de fiabilidad del otro. Si hemos obtenido un coeficiente de determinación de 0,36, el coeficiente de determinación nos acordamos de que es la validez al cuadrado.
0,36. ¿Cuál sería el valor del coeficiente de validez si tanto las puntuaciones del test como las del criterio estuvieran libres de errores de medida? Bueno, entonces me lo apunto aquí. Aquí voy a tener mi validez inicial y esta es mi validez final, que yo la pongo de mayúscula. La inicial en pequeñita y la final de mayúscula. Y me dicen que están libres de errores. Es la fórmula que hemos utilizado antes para sacar la pregunta de teoría, que es esta de aquí, cuando el test y el criterio son perfectos. Pero antes, vamos a recordarlo y vamos a ver que esto lo teníamos en el 7, porque estamos hablando de validez y de fiabilidad conjuntamente. Entonces, estos son factores que afectan y aquí lo tenemos. Aquí tenemos en la página 47 que tengo que el test y el criterio son perfectos. Si me hubiera dicho que solamente el test es perfecto, pues hubiera utilizado este. Entonces, utilizo esta fórmula de aquí, que la he copiado ya, ¿vale? Aquí tenemos la fórmula y sustituimos. Cuidadito, porque este es el coeficiente de validez y a mí me dan el de determinación. No es 0,36, es la raíz cuadrada de 0,36, ¿vale? Sería 0,6. Y después raíz cuadrada, ahora sí, todo bien, de 0,75 y 0,80. Hacemos el cálculo y sale 0,7746, que redondeando sale 0,78. Y sería entonces la C de casa. Vamos con la 20, ya va quedando menos. Vale, vamos con la 20. A ver, esta. Dice, calcular mediante el modelo de regresión el intervalo confidencial en el que se encontrará la puntuación verdadera de un sujeto que obtuvo una puntuación empírica directa de 25 puntos en un test cuyo coeficiente de fiabilidad es 0,8, la media de desviación típica empírica son 18 y 5. A ver, vamos por partes. Lo primero, me está hablando de que quiere el modelo de regresión. Pues yo me lo apunto, modelo de regresión. ¿Y de qué estamos hablando? Hablamos de un intervalo confidencial, ¿vale? Límite inferior, superior, de la puntuación verdadera. La puntuación verdadera. Si no me especifica si es directa, si es diferencial o es típica, significa que es directa, ¿vale? Si no me especifica, es directa. Bien, entonces necesito calcular la puntuación verdadera y luego el límite inferior y el superior. Me da los datos, me dice, oye, ha sacado la puntuación empírica X es 25, tenemos el coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Coeficiente 0,8, la media me dice que es 18, desviación típica, cuidado, no va al cuadrado, es 5 y el nivel de confianza es del 95%. Entonces, como te habla de puntuación verdadera, esto es fiabilidad, fiabilidad, fiabilidad. Y nos vamos a ir, por lo tanto, al tema 4, que es el de la fiabilidad. Bien, y ahí nos vamos a buscar el modelo de regresión lineal, que es el que me están pidiendo. Entonces nos vamos, avanzamos y tenemos modelo de regresión lineal, consistencia interna, que si el alfa por aquí, a ver, dos muestras independientes, seguimos, vale, alfa, el alfa, el omega, la estimación de puntuaciones verdaderas. Aquí tenemos si me hubieran hablado mediante la desigualdad de Chebyshev, pero no. Aquí tengo si me hubieran pedido mediante la distribución normal de los errores, pero no me lo están pidiendo así. Me están hablando del modelo de regresión. Y aquí me dan los pasos. Me dicen primero la estimación verdadera, ¿lo ves? Como es la directa, porque no me especifican, entonces la directa, cojo esta fórmula de aquí. ¿Qué hago luego? Avanzamos. Avanzamos, esto sería para las típicas, esto sería para las diferenciales, no es el caso, entonces lo ignoramos. Y seguimos. Me dice intervalo confidencial, correcto, es lo que necesito. Bien, cogemos el nivel de confianza y con eso vamos a obtener el valor de Z. Bien, después el error típico de estimación, en mi caso cogeremos el de las directas, este aquí. Bien, después error máximo de las directas también, sí, seguimos. Y ya tendremos el intervalo confidencial. Va a corresponder el primero a las directas, el segundo a las diferenciales y a las típicas. ¿Qué me están preguntando? No me especifican, entonces directas. Todo esto, mi consejo es que te lo anotes paso por paso. Primero puntuación, después el nivel de confianza, error típico, ¿ves? Te lo pone en el formulario y tú te lo anotas. Y es lo que hacemos aquí. Lo desarrollamos punto por punto. Entonces, cojo la formulita que te parezca mejor porque hay un par. Yo suelo coger la segunda. El coeficiente de fiabilidad me lo dan, la puntuación de X me la dan 25, la media me dicen que es 18 y la media 18. La puntuación verdadera estimada es de 23,6 en puntuación directa. Bien, el nivel de confianza es el 95% y esto sabemos que nos da
una puntuación de z crítica más o menos de 196, aunque vamos a utilizar los valores positivos, ¿no? En este caso, el valor absoluto. Error típico de estimación. Me cojo esta fórmula bonita. Hay varias diferentes. Vamos a elegir aquella que tenga los valores que tenemos. Entonces, desviación que me la dan 5, raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de fiabilidad que me lo dan 0,8, el índice de fiabilidad y me sale que el error típico es 2. Bueno, el error máximo me dicen ahora que es el error típico, que es este 2, menos el que hemos, la z crítica. Ah, pues bien, entonces ya tengo que es 3,92. Este 3,92 es el error máximo que voy a sumar y restar a la verdadera. Y aquí lo tengo, que es el intervalo confidencial. La verdadera, que es este 23,6 que hemos calculado aquí, ¿ves? Pasito a pasito. Le resto el error máximo y me sale 19,68. Le sumo y me sale 27,52. Y aquí tenemos. Entonces, la correcta sería la B de Barcelona. ¿Sí? Bien, seguimos. 21. Y aquí nos dice, calcular la puntuación típica pronosticada en el criterio de un sujeto que ha obtenido en un test una puntuación diferencial de 4 puntos, sabiendo que el coeficiente del valor predictivo del test es 0,40 y su varianza 81. Nos ponemos los datos. A ver, me dicen puntuación típica pronosticada del criterio. Entonces, por partes, digo puntuación típica Z, del criterio y pronosticada la comita. Vale. Ya sabemos entonces que nos vamos a ir al 6 o al 7. Esto ya no es fiabilidad, esto es validez. Cuando hablamos de criterio es validez. Un sujeto ha obtenido en el test una puntuación diferencial de 4. Una puntuación diferencial. ¿La puntuación diferencial cuál es? Tenemos, por un lado, las puntuaciones directas, que son X. Las puntuaciones diferenciales también son X, pero más pequeña. Y las puntuaciones típicas tenemos Z de X. ¿Qué me pasa a mí? Que yo, estas dos, si las tengo al lado, pues sí, veo que esta es más grande, luego es la directa, y esta es más pequeña, pues es la diferencial. Problema, que si están solas, me puedo equivocar. ¿Qué le hago yo? Le hago floritura. Es decir, me la hago rococó, me la hago así. Entonces esta es mi X diferencial. ¿Qué es una puntuación diferencial? Una puntuación diferencial es aquella en la que yo he tomado la directa y le he restado la media. ¿Vale? Entonces, eso es lo que significa. Así que por eso tienes este mariposilla. Luego me dice que a coeficiente de valor predictivo del test, coeficiente de valor predictivo 0,40. Bien. Su varianza es 81. Varianza del test 81. ¿Qué nos vamos a ir? Me voy a ir a ver la puntuación pronosticada del criterio. Entonces, esto, desde todo el tema de pronosticar el criterio, dices, pues tiene que ser por lo mínimo tema 6. Vamos a buscarlo. Entonces vamos al tema 6, coeficiente de validez, continua, vale, estos son las diferentes correlaciones, modelo de regresión, ¿vale? Porque tengo que estimar. Y fíjate, aquí lo tengo. Estamos hablando de puntuaciones típicas. Me sirve esta fórmula y me sirve esta fórmula. ¿Esto qué es? Esto es el coeficiente de validez. Y esto es la puntuación típica para el test. No tengo la puntuación del típica, me dan la diferencial. Pues fíjate, esta es Z. Esta y esta son las mismas, por eso están aquí iguales. Esta de aquí es la puntuación directa. Entonces fíjate, tengo la directa, tengo la típica, pero la diferencial ¿dónde está? La diferencial es esta de aquí. Aquí bien podían haberte tachado esto y haberte puesto la X rococó. ¿Vale? Entonces es lo que he hecho. He cogido y digo, bueno, vale, aquí lo tenemos. Esta es el coeficiente de validez y la típica, pero no tengo la típica. Bueno, pues nada, cojo esto. ¿Qué necesito? Necesito el coeficiente de validez, que no lo tengo. La X tampoco la tengo, pero recuerda que esto es como si dijéramos X y por rococó, es decir, la diferencial entre la desviación. Fíjate, esta la tengo, es 4. Esta desviación con hacer la raíz cuadrada la tengo, 9. ¿Qué me queda? El coeficiente de validez. Pero me dan el coeficiente del valor predictivo. Vamos a buscar en el formulario, también en el 6, ¿dónde está? Está al final del tema 6, vamos así avanzando tranquilamente y aquí tenemos coeficiente de valor predictivo. Es igual a 1 menos raíz cuadrada. Mira, tenemos el coeficiente de validez, lo podemos despejar de ahí.
Es un poco, yo sé que estos despejes dan miedo, soy consciente, así que vamos a hacerlo paso a paso, ¿vale? Vamos a hacerlo paso a paso. Bien, hemos visto que, a ver, voy a borrar esto aquí. Uy. Así. Hemos visto que el coeficiente del valor reproductivo nos dicen que es reproductivo, no, productivo. A ver, coeficiente de valor predictivo, ya está. Es 0,40 y esto es igual a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación, ¿no? O Pearson al cuadrado o la validez al cuadrado. Vale. Bueno, pues ahora una manera de resolver esto es, vamos a hacer un intercambio, es decir, todo esto que está restando, podemos hacer que pase sumando. Y esto que aquí tiene sumando, pasa restando. Entonces, ¿qué tengo? Tengo raíz cuadrada de 1 menos mi validez al cuadrado igual a 1 menos 0,40. ¿Sí? ¿Lo vemos? Bien. Entonces, vamos a desarrollar un poco esta fórmula. 1 menos 0,40, esto es un 0,60. Y entonces esto, 1 menos la validez al cuadrado, esta raíz cuadrada la puedo pasar al otro lado elevando al cuadrado. Me la quito, ¿no? Que en realidad elevaría al cuadrado a los dos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, a ver, que tengo aquí yo los pasos que he hecho. Vale, aquí estaríamos. Vale, me sale. Entonces, vamos a hacer el intercambio primero, ¿sí? Que sería 1 menos, porque como este está en negativo y no me gusta, lo paso al otro lado y lo paso cambiando de signo. Lo mismo con este, está aquí positivo, lo pasamos negativo. Es decir, quedaría 1 menos 0,60 al cuadrado y esto ya me quedaría mejor. Entonces, 1 menos 0,60 al cuadrado es 0,64 y esto es el coeficiente de determinación, pero no necesito esto, tengo que hacer la raíz cuadrada. Entonces ya tengo que el coeficiente de validez es igual a la raíz cuadrada de 0,64, es decir, 0,8, ¿lo ves? ¿Sí? Pues ya podemos sustituir aquí, ya lo tenemos. Es decir, el valor de la puntuación típica del pronóstico de la I sería 0,8 por el 4 y aquí abajo, esto de aquí, que es la desviación, que es 9. Y esto da 0,355555, ¿vale? Entonces sería la alternativa A. ¿Lo vemos? Entonces, esto, coeficiente de validez, validez, diferencial, diferencial, desviación, desviación. Bueno, seguimos. Vamos con la 22. Vale. Otra. Vamos con la 22. Dice, un test cuyo coeficiente de fiabilidad es 0,92. ¿Qué digo 0,92? 0,82. Tiene un 49% de su varianza asociada con la del criterio I. Si redujéramos la longitud del test el 20%, ¿cuál sería el valor del coeficiente de validez del test? A ver, cuidado con esto. Vale, cuidado con esto. Me está diciendo que voy a reducir el 20%. Es posible que hayas cogido el valor de n y hayas dicho pues 0,2 y ahí nos estaríamos equivocando. Vamos a entender qué pasa. A ver, me dice, tengo un test X, coeficiente de fiabilidad 0,82, coeficiente, bien, no me dice índice, todo bien. El 45% de la varianza asociada al criterio es el 49%. ¿Esto qué es? Esto es el coeficiente de determinación. ¿Vale? Me está diciendo que este test representa el 49% del criterio. Esto es el coeficiente de determinación. 0,49. ¿Vale? Con lo cual yo aquí voy a poder sacar la validez si la necesito. Dice, si redujéramos la longitud del test al 20%, ¿cuál sería el valor del coeficiente de validez del test? Me está diciendo cómo va a cambiar. Entonces, ¿qué vemos? Que hacemos una reducción. Es decir, nos vamos al formulario y en el formulario, esto estamos hablando de validez y fiabilidad, nos encontramos en el tema 7. ¿Vale? Nos encontramos en el tema 7 y aquí en factores que van a afectar a la validez vamos a tener la longitud. Vale, tenemos que utilizar esta fórmula de aquí.¿Sí? Es mi nueva validez en relación a la validez anterior
n, que es el número de veces que yo he reducido o he aumentado, que esto no lo tengo, ¿vale? No lo tengo. A ver, hay una fórmula maravillosa, porque esta no la podemos hacer. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque necesito la validez final y no la tengo, es lo que me están pidiendo. Hay una fórmula que aquí no, en este tema no viene, pero sí que está en el tema 4 y sirve la misma. ¿Cuál es esa fórmula? Es la que está también donde la longitud. Y lo que viene a decir es que el valor de n es igual a los ítems o los elementos finales que tenga los finales entre los elementos iniciales. Si coges y dices que esto es 0,2 porque se ha reducido 0,2, estamos diciendo que el test final representa un 20% del inicial. Y si lo dibujamos, que la mejor manera para ver las cosas, entonces dices el test inicial. Bien, y dices, ¿cómo dibujo esto? Pues tú te dibujas como si fuese un papel, un folio. Y tenemos aquí los elementos. Me está diciendo que reduzco el 20%, es decir, el 20% me lo cargo, ¿vale? Voy a coger aquí y digo, pongamos que esto representa el 20%, lo elimino. Bien, entonces mi test final sería más corto, sería, si hacemos visualmente, ¿lo ves? Sería así. ¿Sí? Bien, esto que le he quitado representa el 20%. Pero aquí me está pidiendo cuánto representa esto en relación a esto. Esto es el 0,8. Esto es el 0,8. Es decir, si yo te estoy quitando el 0,2, te estoy dejando el 0,8 comparado con antes. ¿Vale? El reducido, 0,8. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, entonces ahora sí, ya cogemos la fórmula. Cogemos la fórmula que es el nuevo coeficiente de validez, ¿vale? Para que, a ver, recordamos de dónde la estoy cogiendo. Es este aquí, validez y longitud. Vale, se la voy a copiar y así nos la mandamos para allá. Mejor. Bien, aquí. Ahí. Listo. Bueno, pues entonces ahí tengo la fórmula y ahora vamos a sustituir. ¿Esto qué es? Esto es el coeficiente de validez inicial. Cuidadito que yo tengo el coeficiente de determinación. Tendremos que hacerle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0,49, ¿vale? Sería raíz cuadrada de 0,49. Poner 0,7. Por, ¿cuánto era n? Hemos dicho 0,8. Entre, vale, y tenemos raíz cuadrada de 1 más 0,8 menos 1, el coeficiente de fiabilidad que nos dan que era 0,82 por 0,82. Ahí sí ya cerramos hasta aquí. Y esto me ha dado 0,68, 0,68, ¿vale? Entonces aquí tenemos 0,68 que con las opciones de respuesta, pues lo que me queda más cerca es 0,67, ¿de acuerdo? Bueno, es un poco, se hace pesadito porque no tenemos que ir viendo todo, pero es que aprovecho y ya, pues de repaso ahí lo tienes. Nos vamos ahora en este que dice, el siguiente que dice, a continuación se presentan las respuestas dadas por 5 sujetos a un test de 3 ítems de 3 opciones de respuesta, A, B y C. En la tabla entre paréntesis se muestra la opción correcta de cada ítem. Así, para el ítem 1 es la opción A, para el ítem 2 es la B y para el ítem 3 es la C. La discriminación del distractor C en el ítem 2 obtenida por la correlación biserial puntual es, a ver, estamos hablando de ítems, esto es tema 8. Y me está hablando de sí, qué tal discrimina el distractor C del ítem 2. Es decir, el ítem 2 es este, la respuesta correcta es la B de Barcelona y quienes han marcado la C es por los cuales me pregunta. Y me está hablando de la correlación biserial puntual. Nos vamos al formulario y nos vamos a ir al tema 8, que como digo, esto tiene que ver con los ítems. Al final del todo es donde tenemos el tema de los distractores, ¿vale? El tema de los distractores
que es la misma fórmula que cuando hablamos de los aciertos, solo con una perspectiva distinta, que es lo ideal es que nos salga negativa. Vale, entonces tenemos análisis de los distractores, ¿vale? Estoy aquí en la página 55-56. Análisis de los distractores. Continuamos, poder discriminativo, y me está hablando de la biserial puntual, ¿vale? De la biserial puntual. Cogería esta fórmula de aquí. Y hay una cosa que es importante señalarnos, que es la media. Esto tengo que descontarle el ítem que me está hablando. Tengo que descontarle el ítem del que me están hablando y esto también, ¿vale? Entonces, ahora lo vamos a ver en acción. Todo esto tendría que eliminarles el ítem del que se está tratando. Vamos, que me explico. Bien, entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar? Solamente me tengo que fijar en el ítem 2, en este de aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a ver cada uno de los elementos. Esto es, según leo tal cual, ¿vale? De lo que tenemos en el formulario. Dice que esto ¿qué es? Dice, esto es la media en el test de los sujetos que han seleccionado la alternativa incorrecta. ¿Quiénes han seleccionado la incorrecta? Estamos hablando del distractor C. A ver, vamos a marcar los que lo han hecho bien, que sería este lo ha hecho bien, este lo ha hecho bien. Vale, vamos a marcarnos las correctas. Bien, entonces me están diciendo, oye, quiero que te fijes en quién ha contestado la C, que es el distractor por el que me preguntan. Y entonces yo digo, vale, pues entonces tengo, ¿a qué persona? Tengo al sujeto 1 y al sujeto 4. ¿Los ves? El 1 es el que ha contestado la C y el 4 es el que ha contestado la C. Y me dice que tengo que hacer la media. Pues tendré que calcular primero sus calificaciones, ¿no? Bueno, ¿cuánto ha sacado en el test? Este test es muy corto, tiene 3 ítems solamente. Entonces ponemos que el test sería, tengo el sujeto 1 ha acertado, por eso te decía vamos a poner los que han acertado. En el 1 se han contestado el A, en el 2 quien ha contestado bien y en el 3 quienes han contestado el C. Entonces tú fuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces lo que hacemos es sumar. Y tengo que el sujeto 1 ha sacado 2 puntos, el sujeto 2 ha sacado 2 puntos. 2 puntos este ninguno y este 3. Vale. ¿Está todo bien? Sí. Ahora, esto hay que hacerlo fundamental. Tenemos que coger la puntuación del test y le tengo que eliminar las del ítem. Quien haya acertado en el ítem tengo que eliminarle eso, ¿vale? Porque si no está totalmente influenciado. Es decir, la persona, el sujeto 1 sigue teniendo un 2 porque no acertó. El sujeto 2 tampoco acertó, sigue manteniendo su calificación, que es 2. Sin embargo, el sujeto 3 acertó, así que le tengo que eliminar 3. Ahora, el 4 no acertó, le mantengo, que es un 0. Y al 5 sí le tengo que descontar 2. ¿Sí? Entonces, estas de aquí son las puntuaciones reales del test y estas son las puntuaciones habiéndole descontado las del ítem por el que me preguntan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me está diciendo que tengo que hacer la media de las personas que seleccionaron la alternativa C, el distractor C. Pues lo hago. El sujeto 1, la media, ¿vale? El sujeto 1, ¿qué obtuvo? Un 2. Y el 4, ¿qué obtuvo? Un 0. 2 más 0 entre 2, porque son 2, me sale que esto es un 2. Ya lo tengo. ¿Bien? Ahora, ¿esto qué es? La media total, la media de todo el mundo, pero cuidadito, porque, y esto hay que acordarse, es que soy muy pesada en clase con esto, tenemos que descontar, descontar y descontar. Es decir, debo tener en cuenta esta columna de aquí, no esta. Entonces lo podemos meter la tabla en la calculadora y nos puede dar el valor solo, pero si no, para que veas cómo se haría, ¿qué tendríamos? El 2 más el 2 más el 3 más el 0 más el 2. Entre como es la media, entre todo el mundo, que son 5 personas, 5. Y esto me ha salido 1,4. 1,4.
¿Se va entendiendo? Vale. Ahora, lo siguiente que me piden es la desviación típica. Lo mismo, si metemos los datos en la calculadora, recordamos que es esta, una variable, y serían esto de aquí, te lo da directamente. Si no, bueno, pues para quien lo haya querido hacer, pues sería, cogemos lo mismo que la media, ¿vale? Cogemos lo mismo que la media, pero elevamos al cuadrado los valores. Elevamos al cuadrado los valores menos la media al cuadrado. Y esto sale 0,64, que luego tengo que calcular la desviación típica. Entonces la raíz cuadrada de 0,64 es 0,8. Ya lo tengo. Ahora P. ¿Qué es la P? La probabilidad, ¿vale? Que serían los que han acertado, ¿vale? Estos son los que han acertado. Proporción de sujetos que aciertan en el ítem. ¿Cuántos han acertado? Digo, 1 y 2, 2 de 5. Pues entonces me lo pongo. Me pongo que han acertado 2 de 5. Y eso es 0,4. ¿Y cuántos han fallado? La diferencia, 3 de 5, que la diferencia es 0,6. Ya tengo todos los ingredientes y puedo armar la fórmula. Decíamos que la media de los que han marcado ese distractor 2, menos la media de todo el mundo, recordamos haber descontado las puntuaciones del ítem, 1,4. La desviación típica nos decía que era 0,8 por la raíz cuadrada de P 0,4 entre Q 0,6. Y esto lo he calculado y me salía menos 0,41. Como debe de ser, las personas que han sacado notas mayores no han tenido que seleccionar este distractor C, ¿vale? Entonces, marcamos aquí que es la B de Barcelona, ¿vale? B de Barcelona. Vamos con la 24, que estas son muy guays porque son ya regalito. Dice, se ha aplicado un test a una muestra de sujetos obteniéndose una media de 35, una varianza de 144. ¿Cuál es la puntuación en la escala T de una persona que ha obtenido una puntuación 38? Vamos a ver. El test me dice que hay una media de 35, la varianza elevado al cuadrado 144. Dice que ha sacado un 38 y que quiere saber, oye, cómo le habrá ido en la T. Pues ¿a dónde vamos? Al formulario, ¿no? Ya lo sabemos, nos vamos al formulario, esto es puntuaciones, así que se localiza en el tema 9. Nos vamos al tema 9 y vamos a buscarlo con despacito y ahí lo tenemos. Cogemos esto de aquí, 50, la desviación de 10 y el valor de z. Y nos volvemos. Y aquí está, 50, 10 y el valor de z. 50 y 10 ya está. Uy, a ver que lo he calculado bien, pero esto es un más. Esto es un más. Vale. Entonces, el valor de z. ¿Cómo hacemos el valor de z? El valor de z, que también lo tenemos en donde las puntuaciones, ¿vale? Es la x, 38, menos la media, que es 35, raíz cuadrada de 144, porque es la desviación típica. Y nos sale que es 0,25. Listo, sustituimos 0,25 por 10, ¿vale? 2,5, 50 más 2,5, 52,5. Sería la B de Barcelona. Y para ponerle el broche, la guinda final, tenemos esta. Tenemos esta. Vale. A ver. Vamos a... Lo ponemos para arriba. Para que se pegue un poquito. Así. Bien. Que tenemos un test de 30 ítems. El test me dice que es x-1 o x1, ¿no? Pues ítems 30. Se ha aplicado una muestra de 300 estudiantes, 300, obteniéndose una media de 15 y una varianza de 25. Bien, y luego a una segunda muestra equivalente, importante, equivalente de estudiantes extraída a la misma población, se le ha aplicado otro test, el X2, que mide el mismo rasgo y la media y la varianza obtenida son 10 y 16, respectivamente. Utilizando el método lineal de equiparación, oye, una puntuación en el test 1, ¿cuánto correspondería en el 2? Pues esto, hablamos de equiparación, seguimos con las puntuaciones, estamos en el 9, y entonces aquí es donde tenemos, ¿vale? Equiparación de las puntuaciones. El método de la media no, me han pedido el método lineal.
grupos equivalentes. Entonces voy a utilizar esto. El valor de la y este es como si fuese el x2. Entonces donde ponga y será x2 y donde ponga x será el test x1. Y sustituimos. Como digo, donde pone y es como si fuese x2. Entonces, esto es 16, pues la desviación 4. Esto es 25, la desviación 5, ¿no? Despacio. 20 la puntuación menos la media, que es 15, más la media de la y, que es la media, es de aquí, 10. Y nos da que la puntuación es 14. Listo. Pues ahí está, ahí lo tenemos. Esto sería la corrección detallada, detalladísima de cada uno de los ejercicios. Si hay algún cálculo o algún razonamiento con el que no estás de acuerdo, pues bienvenidos son todos los comentarios. Lo importante es tener la libertad y la posibilidad de tener pensamiento crítico y argumentar. Y lo dicho, cuando ya estén las plantillas estará todo actualizado. Puedes aprovecharlo para repasar de cada segunda semana o cuando sea que estés viendo esto. Si en algún momento necesitas clases, te viene bien. Además de psicometría, también de momento doy diseños de investigación, psicobiología, aprendizaje, introducción a análisis de datos. Tienes mi web también colgada cerca del vídeo para lo que puedas necesitar y siempre me tienes pues ahí a una mano. Espero que te vaya bien, ya terminamos esta semana y nos vemos en la siguiente clase. Chao.